noches. Bienvenidos una vez más a una reunión especial, pero en esta ocasión celebramos la Semana Santa y el día de hoy nos va a visitar a través de un video nuestro hermano Esteban Beitze. Así que quedamos hasta el final para escuchar la palabra de Dios. Quisiera que podamos cantar dos canciones nada más en esta noche. Acompáñanos a entonar estas hermosas canciones. La primera que vamos a cantar es sobre montañas y el mar. Cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por... Una vez más sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Y estamos cantando. Dicen que es locura, dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Alza la gloria, el honor y el poder. La próxima canción dice: de tal manera me amó. Vamos a comenzar desde el estribillo. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Una vez más, por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Vamos a decir: de tal manera me amó, de tal manera me amó, que su vida no escatimó.
amor, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén. Al sea la gloria, el honor, y quisiera que puedan en este momento escuches una canción especial y luego la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano muy querido Esteban Bates. Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentras mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar que tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, que tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. No hay otro como tú.
quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida y una cosa pediré. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida y una cosa pediré. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida y una cosa pediré. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Bien, quiero saludar a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Nogué 56. Realmente es un privilegio poder volver a encontrarnos a través de este medio. Y ahora en una fecha especial, en un recordatorio muy especial, que es los momentos finales de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, la disposición a ocupar nuestro lugar allí en la cruz, a morir por nosotros. Y en estas fechas estamos recordando entonces el sacrificio, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de una forma muy especial. Y aunque ya el hecho de que Él viniera aquí a la tierra conllevó esta humillación, esta entrega, esa disposición de vivir para nosotros y entregar su vida por nosotros, creo que el momento culminante lo encontramos allí en las últimas horas del Señor aquí en la tierra. Y para eso quisiéramos enfocarnos a Getsemaní. Un momento muy especial en la vida del Señor. Getsemaní era un huerto que se encontraba en las afueras de Jerusalén. Era un huerto de olivos. Era un lugar que Jesucristo frecuentaba muchas veces. Iba allí a orar, a descansar. Aún hoy hay unas cuevas allí que probablemente Jesucristo haya utilizado. Un lugar muy, muy concurrido por Él y los suyos. Y quisiera entonces meditar un poquito en lo que fueron estos momentos, esa noche de vigilia del Señor en este huerto y lo que significó y lo que significa para nosotros hoy estas horas terribles para Él. Entonces para eso les invito a buscar Marcos, el capítulo 14, porque nos vamos a basar especialmente en este evangelio para desarrollar este tema, aunque también vamos a nombrar de pasada algunos otros versículos de otros pasajes de otros evangelios. Entonces Marcos 14, el versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Entonces Jesús fue una vez más a este lugar con sus discípulos. Era un jardín lleno de olivos que está en la falda justamente del monte de los olivos. De ahí tiene su nombre este monte, que está enfrente a Jerusalén, que es un poco más alto que Jerusalén. O sea, uno, si está en la punta del monte, puede ver hacia adentro de la ciudad de Jerusalén, separado por el valle de Cedrón. Y el nombre de Getsemaní ya nos da a entender algo que iba a suceder allí. Significa prensa de aceite. Entonces, en cierta forma, hasta el nombre del lugar anticipaba lo que iba a suceder allí en la persona, en el ser del Señor Jesucristo. Iba a ser prensado, estrujado. Y eso es lo que vemos allí a continuación. Entonces, en primer lugar, quisiera ver la angustia del Señor. Los sufrimientos de la pasión fueron muy dolorosos, no solo para el cuerpo humano del Señor Jesucristo, sino también para su alma y espíritu. Y eso, sobre todo la última parte, o sea, su alma y el espíritu, fueron muy atacados allí en Getsemaní. Después vemos la flagelación, los azotes, los golpes, la corona de espinas, la crucifixión.
todo esto afectó sobre todo su carne, su cuerpo, pero en Getsemaní fue el ser interior del Señor que estuvo expuesto a un sufrimiento especial. Él realmente sufrió una agonía, solemos cantar inclusive la agonía de Getsemaní. El vocablo griego de agonía que usan los evangelistas nos da la idea de la medida del sufrimiento del Señor, porque significa lucha. O sea, es como si lo estuvieran estrujando Getsemaní, la prensa de aceite. Entonces había una lucha tremenda en el ser interior de Jesús. Se libró entonces una lucha en el centro del ser humano del Señor Jesús. En la cruz hubo tortura, pero no tanto lucha, porque la decisión final de ir a la cruz la había tomado en el jardín de Getsemaní, en el huerto. Y ahora es interesante observar cómo los evangelistas acumulan términos para describir esa agonía allí en Getsemaní. Ya que estamos en Marcos, vamos a empezar con Marcos, el capítulo 14, versículo 33, y dice allí: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. Vamos a ir parando en cada uno de estos términos, porque cada una de esas palabras en el original tiene quizás una añadidura más que no se transmite tanto en el idioma español. Allí la palabra significa ese entristecerse, sentir pavor, quedarse atónito de espanto. ¿Nos podemos imaginar esto en Jesús? Atónito de espanto. ¿Alguna vez pasamos por una situación así que quedamos paralizados del miedo? Bueno, Jesús lo vivió. Sigue diciendo, y angustiarse. La palabra allí en el original tiene la idea de gravemente angustiado. Terror profundo. Sigue en el versículo 34 y les dijo: mi alma está muy triste. Eso significa afligirse todo alrededor. O sea, está rodeado de aflicción. Y luego sigue hasta la muerte. O sea, rodeado por una aflicción mortal. Sigue. Le dice a sus discípulos: quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa palabra Abba tiene la idea de esa afinidad que tiene un chiquito cuando ve al padre volver del trabajo y sale corriendo, se encuentra papi, 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 se le tira encima. O sea, esa afinidad, esa cercanía. Y ahora, papá, por favor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Versículo 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Jesús oraba por un plan alternativo que no incluyera ese terrible sufrimiento, pero no había. Vayamos a Lucas 22, 44. Allí añade un concepto muy interesante en este tiempo de su intercesión o oración o clamor en Getsemaní. En el versículo 44 de Lucas 22 dice: puesto en agonía, oraba con mayor intensidad, y se hizo su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Hoy en día sabemos a través de la medicina, hay una explicación a ese fenómeno de que Jesús sudó gotas de sangre. El sudor de sangre vino recién después de la confortación del ángel allí en Getsemaní, porque después que sucedieran estas cosas, esas oraciones, ahí vino un ángel, lo confortó, y ahí surge justamente esto de sudar sangre. Esto se ha analizado y se sabe a ciencia cierta que cuando el ser humano está afectado por una angustia muy grande,
un terror tremendo. Entonces la sangre se agolpa en el corazón. Y cuando hay un alivio, esa sangre se retira con un golpe y perfora los vasos sanguíneos de la epidermis de la piel. Entonces, después del consuelo angélico, le pasó esto. Allí quizás empecemos a entender un poquito la angustia, un poquito más la angustia del Señor. El que escribe esa parte es Lucas, médico. Obviamente él analizaba esos detalles que tenían que ver con su profesión en mayor profundidad. Entonces vemos que realmente fue algo terrible lo que pasó allí en su interior, nuestro Señor. En Hebreos 5:7, a estos pasajes de los evangelios todavía podemos añadirle que decía ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. O sea, Jesús estaba llorando a mares, a los gritos, en el jardín de Getsemaní. Ruego. O sea, ¿qué es un ruego? No es un pedido, Señor, bueno, por favor, si puedes sacarme esa copa. No, no, no. Un ruego es algo profundo, algo que sale del interior del alma y creo que nos ha pasado en momentos especiales donde hemos rogado al Señor por algo y realmente es derramar nuestro corazón en la presencia del Señor. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús frente a lo que tenía que enfrentar. Ahora, en toda esta descripción tenemos que tener en cuenta que Jesús tenía algo más que tenemos nosotros los seres humanos normales. Jesucristo era completamente hombre, pero también era Dios. Entonces, él podía sufrir como cada hombre por lo que ya pasó, lo que está pasando en el momento, pero en el caso de Jesús hay algo más. El conocimiento anticipado de los hechos. No solo el tema de la crucifixión, los azotes, la corona de espina, o sea, se anticipaba a los hechos, sabía lo que le iba a pasar en lo físico. Pero creo que allí en Getsemaní, y todos los pasajes dan a entender justamente eso, que no era una cuestión de negarse al sufrimiento físico, sino más bien el emocional, el psíquico y el espiritual. De manera que en Getsemaní degustó los dolores físicos quizás, psíquicos, pero sobre todo los espirituales de antemano. O sea, ya sabía lo que le iba a suceder. Y sobre todo el hecho de que iba a cargar con la culpa del mundo entero el pecado de la humanidad. Eso para Jesús era algo completamente ajeno. Él nunca estuvo relacionado con el pecado, nunca cometió un pecado. Entonces de repente un ser completamente santo que se convierte en pecado, el pecado del mundo entero cargado sobre él, era algo inexplicable. No lo vamos a entender jamás con nuestra mente, y además que estamos marcados por el pecado desde el momento del nacimiento. O sea, ya somos pecadores, nacemos pecadores. Entonces es algo que jamás lo vamos a poder asimilar en profundidad, pero era lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Él anticipaba allí que el pecado iba a ser separación entre Dios Padre y él. Yo y el Padre uno somos, decía. Esa era la realidad de toda su eternidad hasta ese momento. Y ahora de repente habría suceder algo terrible. Habría una rotura en esta relación porque Dios tiene que darle la espalda a él. El pecado hace separación. Y por eso ahí ya nos anticipamos en pensamientos a lo que gritó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en Getsemaní. Él sabía que iba a suceder esto. La culpa del pecado se tenía que redimir con sangre de un ser inocente, de un cordero inmaculado. Y ese cordero era Jesús. Pero para que fuera una vez y para siempre ese sacrificio. Por eso tenía que sufrir el Hijo de Dios. Puro, limpio, justo, sin pecado, pero también completamente humano, para poder morir. ¿Por qué Jesucristo tuvo que tener la naturaleza humana? La divina siempre la mantuvo, pero ¿por qué tuvo que tener la humana? Es que Dios no puede morir, es eterno, pero un ser humano sí, por eso tuvo que tener un cuerpo como lo tenemos nosotros, identificarse plenamente con la raza humana y morir en su lugar, en mi lugar, en tu lugar.
La extraordinaria frase del Señor allí en el versículo 36 de nuestro pasaje, Marcos, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, muestra una completa sujeción al Padre, pero también la resolución de llevar a cabo el plan de salvación para el cual vino aquí a la tierra, para el cual había sido enviado por el Padre, aunque le costara lo indecible, lo incomprensible para nosotros. Él había venido para hacer la voluntad del Padre, como inclusive lo dijo en Juan 6, 38 al 40. Y esto tenía que realizarse de ahora en más. Entonces vemos la angustia del Señor. Él sabe lo que es pasar angustia. Él sabe lo que uno se puede imaginar, en nuestro caso, muchas veces sin que se cumpla, pero en su caso él sabía lo que iba a venir. Entonces vemos la angustia del Señor. En segundo lugar, quiero enfocarme a la soledad del Señor. El Señor sale con sus discípulos desde Jerusalén, va allí a la base del Monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní y pide que se sienten allí y lo esperen y oren. 3 de sus discípulos, los más cercanos todavía, los lleva a una parte más alejada del otro grupo, pero más cerca de él. Oren conmigo, intercedan conmigo. Y les dice en el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Versículo 37. ¿Qué pasó? En lugar de estar velando, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Mi amigo, el que estaba dispuesto a ir conmigo hasta la cárcel a la muerte. ¿No has podido velar una hora? Ni una hora siquiera. Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué sucede en vez de velar otra vez? Versículo 40. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. En el momento de mayor angustia, de mayor necesidad de compañerismo, sus discípulos le fallaron. ¿Cuántas veces quizás hemos pedido nosotros que alguien orara por nosotros y escuchamos la frase, sí, voy a orar por vos? O inclusive nosotros lo hemos prometido. Mira, voy a estar orando. Escuchamos una situación, una dificultad, una necesidad de algún hermano. Voy a estar orando por vos y después nos olvidamos. Bueno, Jesucristo pasó eso. Pasó por esta tremenda necesidad y sin apoyo. Solo. En el momento de mayor dolor, de mayor necesidad de cercanía, de empatía de otros, no encontró ayuda. No encontró un brazo sobre el hombro, alguien que lo abrazara, que fue capaz de compartir con el Señor. No, la soledad de Jesús fue radical. Ya en su ministerio público tuvo que soportar, por un lado, la hostilidad constante de sus enemigos y por otro lado, la ignorancia, la incomprensión de los suyos. Hasta su familia en algún momento lo tuvo por loco. Pero ahora lo dejaban solo en el momento de mayor sufrimiento. Sus propios discípulos, sus amigos, los que lo habían acompañado por 3 años. Poco más tarde, toda la sociedad se iba a unir para aclamar, crucifícale. Nadie abogó por él, nadie intercedió por él, nadie estaba al lado de él. Hasta un malhechor fue liberado en su lugar, pero él quedó solo, absolutamente solo. No había abogado, no había amigo cercano. La soledad radical del Señor. Entonces vemos que le faltó el apoyo de los suyos, falta de apoyo al Señor, no contó con apoyo. Entonces vemos por un lado la angustia del Señor, vemos la falta de apoyo al Señor. En tercer lugar vemos la traición al Señor. Como si lo anterior fuese poco,
siguió una de las experiencias más dolorosas que puede pasar un ser humano aparte de parte de otro, y es la traición. Se puede esperar muchas cosas dañinas, nefastas, de enemigos, pero cuando lo malo viene de parte de alguien en el cual uno ha puesto la confianza, alguien que uno creía cercano, esto es desastroso. ¿Recuerdan el caso de David cuando fue traicionado por Aitofel, su amigo, su consejero, cuyas palabras eran como palabra de Dios? Esto lo vemos relatado en el Salmo 55. Es terrible lo que siente el pobre David. Quería huir, esconderse en el desierto. Después tiene una bronca bárbara por la traición de su mejor amigo y de su hijo, del que menos espera algo, al que había apoyado tantas veces y ahora lo intenta matar. La traición. Bueno, Jesús también la pasó. Jesús también la pasó. Para que tengamos un poquito en cuenta lo que logró Judas. Esto es tremendo. Por ejemplo, en Juan 18:3 dice que juntó una compañía de soldados que fueron prender al Señor. Entonces vino Judas con una compañía de soldados y los alguaciles. ¿Qué eran esos soldados? La compañía de soldados eran soldados romanos, se refiere a soldados romanos. Y más o menos se calcula que una compañía podía formarse de unos 1000 soldados. En algún caso podría ser un poco reducido, pero lo mínimo tendría que ser alrededor de 200 soldados, de ahí para arriba. Más de 200 soldados. Entonces Judas tuvo que haber acusado a Jesús aún frente a los romanos, para que el sacerdote luego tuviera a soldados romanos a su disposición, más los alguaciles, que eran la policía del templo. Entonces vinieron allí a prender al Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Venía a entregarle a aquel con el cual había pasado tanto tiempo. Nunca le había hecho daño, al contrario, le había demostrado toda la confianza, hasta al entregarle el dinero que manejaban entre todos. Ahora, leamos un poquito lo que sucedió allí. En Marcos 14:41 en adelante. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Obviamente, otra vez ese sentimiento de anticipación, sabía quién iba a venir, y era Judas. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. O sea, vemos el énfasis que se pone allí, ¿no? Era uno de los 12. De ese círculo especial que había elegido el Señor, con el cual habían pasado 3 años. Y con él mucha gente con espadas. Y ahí la palabra espada en el original tiene la idea de esa espada de 1 metro, que se usaba para golpear, para partir los yelmos, los cascos. Y palos de parte de los principales sacerdotes y los escribas y de los ancianos. O sea, todo el liderazgo religioso de Israel, de Jerusalén, estaba allí, con palos, los otros con espadas. ¿Para qué? Para un hombre indefenso. Sigue diciendo en el 44, y él que le entregaba, les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja, y respondiendo a Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Toda esa escena, ¿no? La cantidad de soldados que tenía que haber ahí invadido el jardín de Getsemaní, que no es muy grande. O sea, esos soldados hubieran acaparado todo el jardín. Las armas. Como si hubieran salido a prender a un grupo de peligrosos rebeldes. Era completamente incoherente con
la libertad y lo que siempre representó en el ministerio público. Siempre estaba allí en el templo rodeado de los par de discípulos que tenía o la gente, pero no había gente armada o algo por el estilo. Ahora, aparte de esto, de la gran cantidad de gente que vino a aprenderlo como, wow, mira qué tipo más peligroso. Lo peor, sin lugar a duda, fue la traición de su propio discípulo. ¿Qué habrá sentido el Señor Jesús al ser traicionado por uno de los suyos? En realidad, Judas ya no necesitaba indicar quién era con un beso. No había necesidad de esto porque, de acuerdo al relato de Juan, en Juan 18, vemos que Jesús sale al encuentro de la gente y le pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. Lo repite 2 veces, hasta se caen para atrás. O sea, era bien evidente, no había necesidad que Judas todavía se le acercara y le diera un beso, pero lo hizo igual, probablemente para tener la recompensa en dinero. No quería echárselo a perder. No, yo dije que voy a entregar con un beso, entonces claro, lo tenía que hacer. Ahora bien, esto fue lo que hizo. Fue y besó al Señor. Ahora, si tenemos presente lo que significaba un beso en el Oriente, quizás entendamos un poquito más lo que significó este hecho. Una tremenda bajeza, una canallada sin igual. Allí en el Oriente, en el tiempo de Jesús, cuando alguien llegaba a una casa, era recibido por el dueño de la casa con un beso. Con estos, el dueño de la casa se comprometía a velar, aún con su propia vida, por la salud y el bienestar de su huésped. El beso en la mejilla a un maestro, a un reconocido enseñador, era lo que representaba la reverencia de un discípulo, su sujeción, su profundo aprecio. Eso simbolizaba el beso. Entonces la bajeza de Judas era total. Por eso Jesús le pregunta, profundamente dolido: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso, ¿sos capaz de algo tan vil? Era peor que si se le hubiera dado una bofetada, una cachetada. Entonces Jesús tuvo que vivir una de las peores experiencias del ser humano, que es la traición de un ser cercano. Entonces vemos la traición, vemos la falta de apoyo, vemos todo lo que fue la angustia del Señor. Pero hay algo más. Ahora vemos la soledad total del Señor a partir del versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Todos los suyos le dejaron. Salieron corriendo, desparramados, escondiéndose allí entre los olivos. Y ahí habla acerca de un jovencito que seguía al Señor de lejos y lo atraparon y se había cubierto con una sábana. Es el único que escribe acerca de esto es Marcos. Entonces fue Juan Marcos mismo el que estuvo presente allí y salió corriendo, dejando solo al Señor. La soledad de Cristo fue radical. Ninguno de los suyos lo acompañó. Y ni qué hablar si lo pensamos frente al sumo sacerdote, Pilato, la cruz, el Padre, la soledad del Señor. Qué terrible sentimiento el tener que pasar por esto. Obviamente después siguieron unas cuantas cosas terribles que ahora no vamos a tratar, hasta llegar a la crucifixión, a la muerte. Pero quiero sacar alguna enseñanza de esto de Getsemaní. Los sufrimientos de todo tipo fueron una constante en la vida del Señor, pero en esta parte de la vida está llegando a un clímax. ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? En primer lugar, porque tenía que ocupar
nuestro lugar y saldar nuestra culpa. Les invito a buscar un pasaje en Hebreos 10. Hebreos 10, la carta de Hebreos fue escrita especialmente a los judíos, creyentes o inconversos, y allí se toman muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces el escritor a los Hebreos toma un concepto muy conocido del Antiguo Testamento para enfocarlo a Jesucristo. Toma una cita, de hecho, de Salmo 46 y en Hebreos 10:5 la transcribe con una leve diferencia. Dice allí, mas me preparaste cuerpo. El texto hebreo, la cita en el Salmo 46 dice, has abierto mis oídos o horadaste mis orejas, que es una alusión a la ley que encontramos en Éxodo 21, la ley del esclavo. En el Israel antiguo podía darse la esclavitud dentro de hermanos, o sea, dentro de israelitas, o sea, que un israelita tuviera como esclavo a otro. Entonces la ley exigía que en el año del jubileo este saliera libre. Pero si por alguna razón el trato haya sido bueno, el que recibió de su patrón o inclusive se haya casado en ese tiempo, entonces podía elegir seguir siendo esclavo, en este caso por amor. Entonces, ¿qué hacían? Lo tomaban y lo llevaban a la entrada de la ciudad donde siempre estaban los ancianos, los líderes de la ciudad, y con una lesna le atravesaban la oreja. Y de ahí esa expresión, me horadaste mis orejas o has abierto mis oídos. Claro, esto es en el hebreo antiguo y la costumbre judía. Ahora, en el Nuevo Testamento, claro, para escritores, o lectores, perdón, que leyeran esto, has abierto mis oídos, ¿de qué está hablando? ¿De que ahora escucha mejor o una cuestión de obediencia? Sí, está relacionado a la obediencia, pero tiene que ver el sacrificio. Una entrega, una sujeción absoluta por amor a un dueño. O sea, ser esclavo por voluntad propia. Y eso fue lo que hizo Cristo. Por amor decidió ser esclavo, eso lo vemos en Filipenses 2, 5 al 7. O sea, el hecho de despojarse a sí mismo, el hacerse hombre, pero en la condición de hombre se hizo siervo, esclavo. Y la humillación lo llevó hasta la muerte, y la más denigrante y humillante muerte, la de la cruz, esclavo. Él fue horadado, atravesado. O sea, su cuerpo lo puso en sacrificio. La disposición al sacrificio, esa decisión final, la tomó en Getsemaní. Por eso para nosotros Getsemaní tiene una importancia muy, muy, muy profunda. Por amor dio su consentimiento en ese lugar. Por amor soportó las burlas, el desprecio, las injusticias, el ser aprisionado, acusado injustamente. Sufrió el dolor emocional, físico y espiritual. Y por amor finalmente se entregó a la muerte. Ya en el Antiguo Testamento esto fue presentado entonces proféticamente en ese esclavo que se deja horadar, o en el siervo sufriente, como lo presenta Isaías, y Isaías 52 y 53, pasajes tan conocidos y que en esta época sin lugar a dudas se van a leer muchas veces. Y por haberse sometido voluntariamente al destino del Padre, le marcó. Dice allí en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo fue eso de la aflicción de su alma? Acá en Getsemaní. Verá el fruto de su aflicción. O sea, el sentido de anticipación. No solo veía su sufrimiento, pero también se extendía más allá y sabía lo que iba a suceder. La cantidad de personas que habrían de ser salvas, y entre ellos nos encontramos quizás nosotros todos, lo que estamos viendo esto. Al menos me encuentro yo, no sé cómo es tu situación. Él ya veía mi necesidad, mi pecado, tu pecado, y que sin una solución, sin una salvación, y alguien, un ser inocente que derramara su sangre, no habría una posibilidad de redención, de vida eterna. Entonces, mirando hacia adelante, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno,
No se haga mi voluntad, sino la tuya. También en Hebreos 12:2 nos da la misma idea que el pasaje de Isaías. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En Getsemaní entonces él veía nuestras almas. Él veía nuestras vidas perdidas. Él veía la posibilidad de salvar a un Esteban y ¿cómo te llames? Y entonces se extendió hacia adelante y dice, vale la pena este sufrimiento. No como yo quiero. Humanamente hablando, emocionalmente hablando e inclusive espiritualmente hablando, no, esto es terrorífico. No lo quiero vivir, pero mirándonos a nosotros, mirándote a ti, a vos, a usted, dijo, voy y hago la voluntad del Padre. Y en Hebreos 2:14-15 se nos explica la razón de su venida y sufrimiento. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, se hizo completamente humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nacimos en pecado y por lo tanto sujetos a servidumbre, esclavitud del diablo. Pero alguien vino Jesús, y allí en Getsemaní decidió lograr nuestra liberación, nuestra salvación y darnos la vida eterna. Cristo estuvo dispuesto a obedecer la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y como dice Hebreos 10:10, y en esa voluntad sujeta al Padre, nosotros somos santificados. Nosotros somos declarados santos. ¿No es maravilloso esto? Allí en Getsemaní, Jesús tomó esa decisión. Entonces, Getsemaní, esa angustia, ese dolor, fue por mí. Fue por usted, fue por vos. En nuestro lugar, Él decidió, pensando en nosotros, yo voy, para lograr la salvación de ellos. Ahora, por otro lado, también esta angustia, esa falta de compañerismo, esa soledad, la traición, todos estos sufrimientos hacen en la persona humana del Señor Jesucristo que nos pueda comprender y ayudar adecuadamente. Fue probado en todo a nuestra semejanza, como dice Hebreos, para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades. Compadecer es una palabra compuesta, padecer con. Entonces, Él padece con. Él siente con nosotros. Él fue afligido en la aflicción de su pueblo. Él siente con su pueblo, dice el Antiguo Testamento. Y entonces, al padecer con, Él puede consolarnos en forma apropiada. Él conoce, Él comprende nuestras debilidades. Él sabe lo que es pasar este dolor. Él sabe lo que es experimentar aflicción, angustia profunda, una preocupación tremenda, terror, miedo. Él lo vivió. Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es la soledad. Que nadie te llame, que nadie te busque, que nadie venga y ponga el brazo sobre el hombro. El desprecio, las injusticias, no ser tenido en cuenta, la ingratitud, desánimo, dolor, miedo, pánico y muerte. Él sabe lo que es. Él lo vivió y por eso te entiende. Me entiende. Él comprende como ningún otro lo que es quizás perder un ser querido, que te abandonen, te puedan traicionar. Él comprende como ningún otro lo que son los sufrimientos más profundos del alma y aún los espirituales. Él lo comprende. Y por eso nos invita, nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí.
Entonces es el momento en que vengas con tu carga, con tu necesidad, con tu angustia, con tu dolor, con tu depresión, angustia del alma. Jesucristo la pasó. Tu preocupación respecto a lo que va a venir. Jesucristo sabía perfectamente lo que iba a venir. Nosotros no. Y ahí muchas veces nos preocupamos desmedidamente. Por eso cada día tiene su afán, dice Jesús. Dejemos nuestra ansiedad, nuestro afán, depositémoslo en la mano del Señor. Derramemos nuestro corazón en la presencia del Señor. Y como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el 17, para expiar el pecado del pueblo. O sea, todo lo que necesites, todo lo que requiera tu alma, la carga que tengas, allí hay un oportuno socorro. Ven a Cristo. Busca en Él. Él te entiende. Él te comprende. Y Él te va a poder consolar. Acerquémonos confiadamente. Así como el chiquito. Papi, papi, papi. Tengo este problema. Me duele acá. Me pasó esto. Y allí vamos a alcanzar misericordia. Gracia. O sea, ese favor inmerecido. Misericordia es... ve nuestra miseria y actúa. La gracia es darle algo a alguien que no lo merece o no puede hacer nada para conseguirlo. Oportuno socorro. Es oportuno. Llega el momento justo. Y si hubiera pecado, para expiar los pecados, para perdonar los pecados, Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, allí hay alguien que nos entiende como ningún otro. Pero también hay alguien que nos puede ayudar como ningún otro. Aferrémonos de esa realidad. Gracias a Dios por Jesús. Y gracias a Él, porque Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A Cristo sea toda la gloria. Acudí a Él, vení a Él, con la mochila que tengas. Él te va a ayudar, consolar, levantar, perdonar, bendecir. Vení a Cristo. Él te espera. Amén.